Bienvenido a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos un relato que ha sostenido la fe de generaciones. Daniel y el Pozo de los Leones. No es solo una historia de peligro y rescate, es una historia de identidad, de presión, de traición, y de una fe que no se vende, ni se esconde, ni se negocia. Porque hay momentos en la vida donde la fidelidad a Dios te pone en el centro de la mira. Momentos donde hacer lo correcto te cuesta caro. Y es ahí donde se revela quién eres en verdad. Daniel no nació en Babilonia. Fue arrancado de su hogar. Fue llevado como prisionero. Cambiaron su entorno, intentaron cambiar su mente, y con el tiempo querían cambiar su corazón. Babilonia era grande, brillante, poderosa. Una ciudad de puertas altas, de oro, de banquetes, de dioses visibles, de música constante. Pero Daniel caminaba por sus calles con algo que Babilonia no podía entender. Daniel tenía una convicción que no dependía de las circunstancias. Su cuerpo estaba lejos de Jerusalén, pero su alma seguía mirando hacia Dios. Desde joven aprendió a vivir con excelencia sin perder su pureza. Aprendió a servir a reyes sin adorar ídolos. Aprendió a hablar con sabiduría sin contaminar su espíritu. Y eso lo convirtió en alguien imposible de ignorar. Los reyes lo necesitaban. Los sabios lo respetaban. Los corruptos lo odiaban. Porque cuando un hombre vive con integridad, deja en evidencia la mentira de los demás. Hoy vas a ver cómo una envidia silenciosa se convierte en un plan mortal. Vas a ver cómo la ambición usa leyes para atacar la fe. Vas a ver a un rey atrapado por su propio orgullo. Y vas a ver a Daniel caminar hacia un pozo de leones con una paz que no nace de la lógica, sino de la presencia de Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo habla de leones. Habla de lo que te persigue cuando decides ser fiel. Habla de lo que Dios hace cuando el peligro parece definitivo. Y habla de un Dios vivo que todavía cierra bocas, todavía sostiene a sus siervos, y todavía convierte la trampa en testimonio. Todo comenzó con una conquista. Jerusalén fue sitiada, el templo fue saqueado, el oro sagrado se volvió botín. Y entre los prisioneros iba un joven llamado Daniel. No era un guerrero, no era un rebelde, era un muchacho con un corazón sensible, pero con una voluntad firme. Lo llevaron a Babilonia para convertirlo en una herramienta del imperio. Querían educarlo, entrenarlo, pulirlo, querían que su talento sirviera a la corona. Pero lo que ellos no sabían era que el verdadero rey de Daniel no tenía trono de piedra, sino autoridad eterna. En la corte, Daniel y sus amigos enfrentaron la primera prueba. No era un pozo de leones todavía. Era una mesa, la comida del rey, la bebida del rey, el sistema del rey. Y el mundo pensaría que eso era un privilegio. Pero Daniel entendía algo más profundo. Él sabía que la fidelidad se decide en lo pequeño antes de ser probada en lo grande. Él sabía que el corazón se forma en secretos. Y por eso se negó a contaminarse. Pidió algo sencillo, vegetales y agua. No por orgullo, no por superioridad, por obediencia. Y durante días, mientras otros se llenaban de placer, Daniel se sostuvo con disciplina. Y cuando llegó el momento de comparar, Daniel estaba más fuerte, más sano, más claro, porque Dios honra al que lo honra. Esa fue la lección inicial. Babilonia puede cambiar tu entorno, pero no puede poseer tu alma si tú no se la entregas. Las presiones pueden ser reales, las ofertas pueden parecer tentadoras, pero la obediencia abre un camino donde el favor de Dios se vuelve evidente. Y ese favor llevó a Daniel a un lugar aún más alto. Un día el rey tuvo un sueño que lo perturbó. Nadie podía interpretarlo. Los sabios temblaban. La corte estaba tensa. Y Daniel fue llamado, no con arrogancia, sino con humildad. Dijo que Dios revela misterios. Y explicó el sueño con precisión. No solo interpretó, advirtió. Dijo que los reinos humanos se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece y llenará toda la tierra. Daniel no solo servía al rey, Daniel servía a la verdad. Con el tiempo los reyes cambiaron. La ciudad seguía brillando, pero el poder giraba de mano en mano. Y Daniel, como una roca en medio de olas, seguía firme. Un día, durante un banquete arrogante, se usaron copas sagradas del templo para honrar ídolos. Risas, música, orgullo, y de pronto, una mano escribió en la pared. El salón se quedó frío. El rey se llenó de miedo. Nadie entendía el mensaje. Los sabios inventaron interpretaciones para ganar recompensa. Pero el cielo no negocia con mentiras. Llamaron a Daniel, y él no endulzó la verdad. Dijo que el mensaje era advertencia, que los días estaban contados, que Babilonia sería dividida, que la voluntad de Dios no se altera con ejércitos.
Daniel habló con valentía porque no dependía del favor humano, dependía del favor de Dios. Y como Daniel dijo, así ocurrió. Babilonia cayó, los medos y los persas tomaron el reino, y el nuevo rey, Darío, notó algo en Daniel. Notó que era diligente, notó que era honesto, notó que no robaba, no sobornaba, no manipulaba. Notó una excelencia que no se explicaba solo con inteligencia, y lo levantó, lo convirtió en administrador principal. Ahí comenzó el verdadero conflicto del pozo, porque cuando Dios te eleva, la envidia se despierta. Los otros administradores se sintieron humillados, se dijeron entre ellos que Daniel los hacía quedar mal. No podían encontrar corrupción en él, no podían atraparlo en fraude. No podían acusarlo de robo, y eso los desesperó. Entonces buscaron la única puerta que quedaba, su fe. Observaron a Daniel, vieron su disciplina, vieron su costumbre. 3 veces al día oraba a su Dios, no escondido por miedo, sino constante por amor. Y ellos sonrieron, porque el mal no siempre ataca con fuerza, a veces ataca con estrategia. Dijeron que esa era su debilidad, pero en realidad era su fortaleza. Fueron donde el rey, lo halagaron. Le inflaron el ego, le hicieron creer que el pueblo lo adoraba tanto que debía ser el único a quien se le pidiera ayuda, el único a quien se le rindiera honor. Y el rey, enamorado de su propia imagen, firmó un decreto: 30 días, quien ore a cualquier otro, será lanzado al pozo de los leones. Y al poner su sello, Darío creyó que estaba firmando su poder, sin saber que estaba firmando la prueba de un hombre justo. Cuando Daniel escuchó del decreto, no entró en pánico, no llamó a una reunión, no intentó negociar, no buscó excusas para obedecer a medias. Daniel hizo lo que siempre hacía, subió, abrió su ventana, lloró. Ese momento es el corazón de la historia, porque el milagro no empieza en el pozo, empieza en la decisión. Daniel tuvo que elegir entre el rey visible y el Dios invisible, entre la comodidad y la fidelidad, entre salvar su vida y salvar su alma. Y Daniel eligió a Dios. Los hombres que lo estaban espiando entraron con acusación en la boca. Lo llevaron ante el rey. Y cuando Darío se dio cuenta de lo que había pasado, su rostro cambió, porque Darío apreciaba a Daniel. Sabía que era su mejor hombre, sabía que era leal. Y en ese instante entendió que fue manipulado. Intentó buscar salida, buscó abogados, buscó precedentes, buscó una puerta legal para salvarlo. Pero la ley de los medos y los persas era firme. Si el decreto tenía sello, no se podía cambiar. El rey quedó atrapado por su orgullo, y Daniel quedó bajo sentencia por su fe. Darío miró a Daniel con tristeza, y Daniel lo miró con paz. Daniel no gritó, no suplicó, no maldijo, solo dijo que su Dios lo protegería. Esa fe no era una frase bonita, era una vida construida durante años. Llegó la noche, caminaron hacia el pozo, un lugar oscuro, húmedo, con olor a muerte, leones hambrientos, rugidos como truenos. Un castigo diseñado para borrar a un hombre y para sembrar miedo en todos los demás. Darío acompañó el proceso, no por crueldad, sino por conciencia. Quería que Daniel fuera tratado con respeto. Incluso ahí, Daniel seguía siendo un hombre digno. Lo bajaron, la piedra se movió, el aire cambió, y el pozo lo tragó. Sellaron la entrada, nadie podía abrirla. El rey se fue a su palacio, pero no pudo comer, no pudo escuchar música, no pudo dormir. Su alma estaba inquieta, porque hay noches en las que el poder no puede calmar el remordimiento. Y mientras arriba el rey se retorcía, abajo Daniel estaba en el lugar donde la fe se vuelve visión, donde la amenaza se vuelve altar, donde la oscuridad se vuelve escenario para la luz de Dios. Dentro del pozo, el peligro era real. Daniel no estaba imaginando leones. No era un cuento suave, eran animales salvajes, eran mandíbulas capaces de romper huesos, eran ojos que brillaban en la oscuridad. Pero Daniel no estaba solo. En algún punto de esa noche, Dios envió a su mensajero, un ángel, no para dar un discurso, sino para actuar. El ángel cerró la boca de los leones, y lo que debió ser la última noche de Daniel se convirtió en una vigilia de protección. Imagínalo, Daniel respirando lentamente, el rugido se apaga, los pasos pesados se detienen, la amenaza queda inmóvil, no porque Daniel sea fuerte, sino porque Dios es fiel. Esa es la lección. Hay momentos donde tu fidelidad te llevará a lugares que tú no elegiste, pero si Dios te permite entrar,
también tiene poder para sostenerte dentro. La cueva no siempre significa abandono. A veces significa escenario. A veces es ahí donde Dios muestra que Él gobierna incluso lo que te quiere devorar. A la mañana siguiente, el rey se levantó temprano. Corrió hacia el pozo con una ansiedad que no podía esconder. Gritó el nombre de Daniel, y su voz temblaba. No era una orden de rey, era un ruego de hombre. Daniel, sirviente del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte? Y desde abajo, una voz respondió con calma: Viva el rey, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño. El rey quedó paralizado por la sorpresa. La piedra fue removida. Daniel fue levantado. Y cuando lo sacaron, revisaron su cuerpo. No había herida, no había marca, ni siquiera un rasguño, porque la protección de Dios no fue parcial, fue completa. Entonces Darío entendió lo que Babilonia y Persia no habían querido aceptar, que el Dios de Daniel no era una idea, era un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que defiende, un Dios que honra al que le es fiel. Y la historia no terminó con Daniel vivo, terminó con el cielo siendo reconocido donde antes solo había orgullo. Cuando Daniel salió del pozo, la justicia se movió. Los hombres que habían tramado la trampa quedaron expuestos. Ya no podían esconderse detrás del decreto. Su intención era clara. No buscaban proteger el reino. Buscaban destruir a un hombre justo por envidia. El rey habló con firmeza. Dijo que ellos mismos habían decretado su destino. Fueron arrojados al mismo pozo que prepararon para Daniel. Y esa parte de la historia es dura, pero enseña una verdad que muchos olvidan. Las trampas construidas para destruir a otros pueden convertirse en el propio juicio. La maldad no siempre gana, a veces cae en su propia fosa. Luego Darío emitió un decreto nuevo, no un decreto de orgullo, sino de reverencia. Declaró que el Dios de Daniel debía ser honrado en toda la tierra. Dijo que Él es el Dios viviente, que su reino no será destruido, que su dominio no tendrá fin. Dijo que libra, salva, y hace señales y maravillas. Y aquí está una de las lecciones más poderosas. La fidelidad de un solo hombre puede cambiar la atmósfera de una nación. Puede tocar el corazón de un rey. Puede hacer que un imperio reconozca que hay un poder más alto. Daniel nunca regresó a Jerusalén como él soñaba. Vivió lejos de su tierra. Sirvió bajo reyes extranjeros. Caminó en pasillos donde se adoraban ídolos. Pero su espíritu se mantuvo limpio, su fe se mantuvo firme, su vida se mantuvo útil. Porque hay personas que piensan que solo pueden ser fieles si todo es perfecto. Pero Daniel nos muestra lo contrario. Puedes ser fiel en un lugar difícil. Puedes ser santo en un sistema corrupto. Puedes ser luz en una ciudad de sombras. Puedes honrar a Dios sin perder excelencia. Daniel no fue perfecto por comodidad. Fue fiel por convicción. Y eso nos lleva a una pregunta que esta historia deja sobre nosotros. ¿Qué haces tú cuando la presión te rodea? ¿Qué haces tú cuando la obediencia cuesta? ¿Qué haces tú cuando te piden que te calles? ¿Qué haces tú cuando lo correcto te convierte en blanco? Porque la fe real no se mide cuando nadie mira. Se mide cuando todos miran. Se mide cuando hay consecuencias. Se mide cuando el mundo te dice: cambia, adáptate, negocia. Y tú respondes: mi Dios sigue siendo mi rey. Ahora deja que la historia te hable al corazón. Porque el pozo de los leones no siempre es una cueva con piedra y cadenas. A veces es un lugar emocional. A veces es una temporada de amenaza. A veces es una traición que no esperabas. A veces es una injusticia que no puedes controlar. A veces es una ley injusta, una presión social, una familia que se burla. Un trabajo que exige comprometer tu conciencia. Una amistad que te invita a lo que sabes que te destruye. Y en esos momentos, se escucha una voz antigua que intenta dominarte. No ores, no seas tan radical, no te metas en problemas, hazlo en secreto. Nadie tiene que saber, solo por 30 días, solo por ahora. Y esa voz suena razonable, porque el miedo siempre se disfraza de prudencia. Pero Daniel nos enseña que hay obediencias que se sostienen aunque el mundo se enoje. Que hay convicciones que no se guardan en una esquina por vergüenza. Que hay relaciones con Dios que no se apagan por amenazas. Daniel no abrió la ventana para provocar. La abrió porque amaba a Dios. La abrió porque su fe no era un accesorio. Era su vida. La lección es esta. Si tu fe depende de la seguridad, no es fe, es contrato. Pero si tu fe depende de Dios, entonces puedes caminar con paz incluso cuando el mundo se vuelve peligroso. Y aquí hay otra verdad. Dios no siempre impide que te lancen al pozo. A veces lo permite, pero permitir no es abandonar.
Permitir es preparar un testimonio más grande que tu miedo. Dios permitió el pozo, pero envió al ángel. Dios permitió la noche, pero trajo la mañana. Dios permitió la amenaza, pero cerró la boca del devorador. Tal vez tú estás en tu noche ahora. Tal vez sientes el rugido alrededor. Tal vez sientes que no puedes salir. Tal vez estás esperando que alguien mueva la piedra por ti. Y esta historia te dice que Dios no te olvida en la oscuridad. El Dios viviente puede entrar donde nadie entra. Puede tocar lo que nadie controla. Puede cerrar lo que te quiere destruir. Y cuando salgas, porque la mano de Dios puede levantarte, saldrás con una fe más profunda, con una voz más firme, y con una historia que hará que otros crean. Y ahora llegamos al final del pergamino, pero no al final del mensaje, porque Daniel y el pozo de los leones termina con un hombre vivo, pero el propósito es que también termine con tu fe más viva. Recuerda lo que hizo Daniel. Fue fiel en lo pequeño, fue firme en lo grande, no se dejó contaminar, no negoció su identidad, no cambió su adoración, sirvió a reyes con excelencia, pero solo adoró a Dios. Y cuando la envidia lo empujó al pozo, él no perdió la paz, porque su paz no dependía de las paredes del palacio, dependía de la presencia del Señor. La lección final es simple y poderosa. Dios honra la fe que no se dobla, no porque Dios sea un premio para el valiente, sino porque Dios es refugio para el fiel. Daniel no fue salvado porque era famoso, fue salvado porque Dios es fiel. Y aquí está lo más hermoso. Cuando Daniel salió del pozo, el rey tuvo que confesar algo que el poder humano siempre intenta negar: que hay un rey más alto, que hay un Dios vivo, que hay un dominio que no se cae, que hay un reino que no se puede conquistar. Y ese Dios sigue siendo el mismo hoy. Si tú estás enfrentando tu propio decreto, tu propia presión, tu propia amenaza, respira, ora, mantente firme, no estás solo. El Dios de Daniel sigue escuchando, sigue enviando ayuda, sigue cerrando bocas, sigue abriendo mañanas. Y ahora te hago una invitación. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Pergaminos Abiertos y a Open Scrolls para más historias bíblicas contadas de forma cinematográfica y profunda. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, y deja un comentario aquí abajo contándonos qué parte te impactó más, si la oración de Daniel, la trampa de los envidiosos, la noche en el pozo, o el momento en que salió sin una sola herida. Tu comentario ayuda a que esta comunidad crezca, y ayuda a que más personas reciban este mensaje. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, y recuerda, cuando la fe te lleve al pozo, el Dios viviente puede convertirlo en testimonio.